¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Dude. Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Sean bienvenidos a una nueva ronda de Tamai. Si se preguntan por qué suspiro, es porque esta ronda de Tamai tiene un lado malo que es el que no me gusta respectivamente. Lo primero, la ronda de Datamai está en español, pero seguro preguntarán más de uno. ¿Por qué es malo que esté la ronda de Datamai en español? Porque cuando están en Datamoy, la mayoría de, por así decirlo, la gente que publica en cosas, en lo que viene siendo foros o grupos literalmente están en plan vago. O sea, simplemente la agrupan todas y quitan obviamente los textos de los textos y las descripciones de los refrain y simplemente lo dejan en plan así, mucho texto y no te dicen de quién es quién y están desorganizados de fuera. Literalmente, de lo cual te cuesta mucho saber por dónde ir o por dónde empezar literalmente con los refine. Pero, en fin, empezaré por el que se ve más visible antes de, por ejemplo, ponerme a buscar entre todos los refine. Fine, literalmente. Gente. El primero, el que se supone que dice colmillo fiero, en realidad se llama garra Ugen, que esta sería el refine de Keaton. Lo que hace el refine de lo que viene siendo Keaton, porque recordemos que garra Ugen sería el término de español de España y el colmillo fiero es el término de español general. Por eso no me gusta ni el español ni tampoco el español de España, porque a veces ambos se confunden y dicen, dan por hecho que el nombre de algo es de una forma o de otra. Por esa razón me gusta más jugar los juegos en inglés, porque a veces las traducciones no son muy exactas o precisas en ambos juegos. El primer efecto del refine de Keaton es reduce lo que viene siendo la velocidad y ataca 2 veces independientemente de quién inicie el ataque. Este es más o menos parecido al refine de Reinhardt, para que se hagan una idea. O sea, Keaton hace doble en player phase y en enemy phase. Da igual en que tú lo inicies, literalmente. Y obviamente el resto ya es el típico efecto. O sea, gana más 2 de ataque. Y el efecto de generación 6 que todas las bestias poseen, que inflige 7 de true damage directamente por hit. Ese es todo el refine. O sea, no hay cambios originalmente en el refine de Keaton. La única que ha cambiado es que en vez de ser un 10 de daño verdadero de one down, sería ahora 7 de true damage y anti-gar. Y el efecto de su refine extra es: si la unidad inicia el ataque o si el rival tiene 75% de la vida, le baja el ataque y la defensa y le quita todos los buffos en ataque y defensa. Y tiene -1 de cooldown por golpe. En otras palabras, un heavy blade. Es todo lo que tiene. Personalmente lo considero un mal refine por dos motivos. Es parecido a lo que hace el refine de Reinhardt directamente. O sea, Heavy Blade hace ataque doble garantizado, tiene True Damage y tiene Anti-Guard. Eso es todo lo que hace, no hay ninguna diferencia. Y además anula mitigaciones en ataque y defensa. Para personajes que son bulky, esto sería un refine ligeramente decente, pero aquí hay dos problemas importantes. Primero, Kaiden literalmente no tiene altos stats originalmente en speed. O sea, todas las unidades le dobletean directamente, gente. Y hay muchas unidades que son bastante bulky, a las cuales literalmente Kaiden no le podría hacer algo. O sea, si su refine pudiera tener algo que pudiera, digamos, compensar el weapon time de Kaiden, yo diría que es un buen refine. Pero el problema es que Kaiden tiene dos problemas importantes. El primero, es una bestia. Y el segundo, no hay muchas opciones originalmente para bestias, ya que las bestias no pueden heredar armas. Así que en teoría, al no poder heredar armas, más Kaiden está bloqueado a simplemente una build
sea de ventaja y distant counter, o una will en plan full destello y golpear fuerte. Lo cual esas dos tienen un defecto importante. El defecto importante uno es que solamente es como dije antes, ver literalmente contra qué tipo de adversario se enfrenta y tener en cuenta si vas a ganar o vas a perder el combate. Y créanme, muchas unidades te van a pegar fuerte, gente, y si te pegan fuerte directamente estás frito, sin importar cuál sea la razón. Y aquí hay un refine que, por así decirlo, contra el de Kaden. Dejando de lado el refine de Kaden, vamos a cosa. Que el refine de Kaden es este de aquí de la esquina, el que está justo en el centro. El de colmillo fiero sería el de Kainegis. Lo que hace es, por así decirlo, si el rival inicia el ataque, o si obviamente Kainegis tiene el 75% de la vida, adquiere más 4 en todos sus stats durante el combate. Y si el rival inicia el ataque, reduce un 70% del daño de la habilidad especial. Con área efecto, o en otras palabras, cualquier habilidad que sea cualquier habilidad sea especial en área o especial sin área, directamente es reducida a un 70%. Directamente. Y por ejemplo, cuando adicional a eso, hay que tener en cuenta que también toma en cuenta los ataques de armas break. O sea que si hace ataque doble garantizado, obviamente también reduce ese ataque doble, e incluso en caso de que haga cuádruple, reduce el daño del ataque cuádruple independientemente. Y el resto del efecto es lo mismo que posee todas las unidades de bestia de armadura directamente, pero el efecto de su refine es diferente, que lo que hace es que directamente al inicio de un ataque, si tiene el más vida, le baja ataque y defensa al contrario, y la unidad ejecuta ataque doble garantizado. Además, si la unidad está convertida en bestia, su ataque, defensa y resistencia se suma en X, y X es el 25% del ataque del rival, y al comienzo del combate le resta 8 puntos. El mínimo sería 0 y el máximo sería 10. Para que entiendan cómo funciona este refine, el refine de Kainegis, el refine el rey de Galia. El refine es bastante bueno en dos sentidos. Primero, el refine le da mitigación de daño, o sea que Kainegis literalmente tiene en su set base el Distant Defense 4 y el Vanguard's Fighter. Lo que hace Kainegis ahora es recibir ataque, defensa y resistencia más 4. Reducción de daño, o sea, esto es un daño fijo, o sea, Kainegis siempre aguantará un 70% originalmente por su arma. Además, encima de eso, hay que tener en cuenta que su refine le baja el ataque y la defensa al adversario. Y el Kainegis puede ya hacer dobles. Incluso aunque no tenga Vanguard's Fighter. Por ejemplo, si tú tuvieras un Kainegis con Special Fighter, directamente Kainegis podría hacer dobles por su arma. Y encima de eso tiene ataque, defensa y resistencia equivalente al ataque al contrario. O sea, entre más fuerte pega el adversario, más ganará Kainegis. Y al ser un máximo de 10 y un mínimo de 0, significa que entre menos tenga el contrario, obviamente menos ganaría Kainegis, pero porque Kainegis le resta también 8 puntos, hay que tener en cuenta. Pero aunque le reste 8 puntos y el máximo sea 10, eso implica que Kainegis literalmente sufriría el mínimo de daño tanto por su refinería como por su arma. Es un refine en plan muy defensivo, pero tenemos en cuenta que existe el Seven Fighter y existen cosas
opciones para reducir el daño originalmente. O sea, ahorita Kainigis diría que es un muro originalmente en términos de ser unidad bestia. A colorless. O sea, es un buen refine originalmente si quieres utilizar a un Kainigis de forma Saber y para que vaya tanqueando todos los golpes de tu enemigo. Es un refine potente en el caso de que quieras utilizar a Kainigis, por así decirlo, de tanque directamente, pero tiene cierto handicap que es el que voy a mencionar a continuación, que es el refine que está más o menos, no es un poquito más adelante, no lo puedo ver porque obviamente, como dije, esto está un plan desordenado y no se ven los nombres ni los textos de los refine, por lo tanto no puedo decirle más o menos el orden de cada refine y qué de bueno o qué de malo es un refine. Así que bueno, solamente me iré fijando por los nombres. Por ejemplo, el próximo que voy a hablar sería el refine del legendario Al. Y también diré el de Naga de paso. El refine de Al lo que hace es eficacia de unidades voladoras. Obviamente es el típico efecto de todos los arcos. Le da velocidad más 3 y si la unidad inicia el ataque o se encuentra en un radio de 2 casillas, gana ataque y velocidad más 5 durante el combate. Eso está nice porque eso es un buffo permanente que siempre tendrá de ataque y velocidad. Pero aquí viene la parte OP de este refine y es que ahora inflige un 25% de la defensa de la unidad. O sea, entre más defensa tenga el adversario, más más daño le quitará directamente. E incluso cuando se inflijan daño de especial activado antes, ignora la defensa del adversario. Incluso aunque tengas el especial propio de Al en su remix. Que recordamos que su remix le da la versión de TL 4 de su especial propio y encima de eso un Time Pulse. Al inicio de su ataque, si la unidad tiene más del 25% de la vida, directamente quiere otra vez ataque y velocidad más 5 y anula los efectos que, por así decirlo, le impidan cargar su especial. En otras palabras, a él no le afecta ningún especial, ninguna habilidad que impida hacer ataque, le impida cargar su especial. O sea, si te pega con su especial, te va a pegar y te va a matar directamente. El otro efecto que tiene adicional a esto es además si el rival usa espada, lanza, hacha, arco, daga o incluso es una bestia, en el peor de los casos, y Al le supera en velocidad, pues directamente el adversario no puede contraatacar. O sea, el refine de Kainegi es bastante bueno, pero el refine de Al le hace counter y muy fuerte, ¿no? Porque literalmente adquiere de forma permanente ataque y velocidad más 10. Ignora originalmente la defensa, o sea, entre más defensa tenga el adversario, es como que tiene 0 de defensa desde un principio. Y encima de eso, de que ignora la defensa que tiene el adversario para hacerle más daño por su propia defensa, hay que tener en cuenta que si la unidad es originalmente del arquetipo más genérico del mundo, espada, lanza, hacha, arco y daga, o incluso es una bestia, y él ya le supera en velocidad, pues olvídate totalmente de que puedas contraatacar, ya perdiste el combate. Y como dije hace unos minutos, a él no le puedes contraatacar. Por ejemplo, imaginemos que él se enfrenta a una Fallen Edelgard. Él ya tiene integrado un no follow originalmente en su B. Y ya tiene originalmente, además de ese no follow, su especial propio que tiene por si acaso en su remix el Deck Eye. Por lo tanto significa que incluso a pesar de que Fallen Edelgard tenga su mitigación de daño, literalmente va a sufrir un True Damage por su defensa. Va a anular cualquier habilidad que literalmente
reduzca, por así decirlo, la defensa. Y encima de eso, el daño que va a hacer Al va a ser doble garantizado. O sea que literalmente anula totalmente la B de la misma. Así que al gana, Edelgard pierde directamente. Esto es lo que hace que el refine de Al sea bastante bueno y peligroso a su vez. El próximo refine obviamente es el refine de un personaje que le urgía desde hace mucho tener un refine. Primero le voy a decir cuál fue el remix que recibió Naga. El remix que recibió Naga fue Dive Bomb, o sea, bombardero, o sea, Naga puede hacer ataque doble garantizado directamente. Gente, es el Desperation de los voladores directamente. Gente. Además, su Divine Fine le otorga no follow a lo que viene siendo a las unidades que son adyacentes a ella, le da más 6 en ataque y velocidad, y encima de eso le da a las personas que estén al lado de ella un cosa, eficacia hacia dragones. Pero ahora vamos a leer su refine. Su refine lo que hace es, le otorga ataque más 3. La eficacia hacia dragones que mencioné antes, que también ella la posee en su aliento. Le da un buffo de forma permanente de ataque, velocidad y defensa y resistencia a los aliados. Aclaro, a los aliados que tenga, a los aliados dragones. O sea, esto sirve como la alma de Al, sirve como una especie de drive, pero solo a los dragones. O sea, cualquier dragón que esté al lado de literalmente Naga puede directamente puede ganar ataque, velocidad y defensa más 3 directamente. Eso es lo primero. Y además, un efecto adicional que tiene Naga es que si tienes un aliado que tenga en su texto eficacia contra dragones, directamente también le da a estos el buffo. También le da a estos el buffo de literalmente de más 3 en un radio de 4 casillas. Adicional a esto, Naga recibe y otorga un efecto extra, que es que otorga ataque, velocidad, defensa y resistencia X durante el combate. X es el equivalente al número de aliados que tengan lo que viene siendo el efecto de eficacia contra dragones o que sean dragones en su defecto. En pocas palabras, esto sirve en dos sentidos. O sea, Naga otorga más 3 en todo a todos los aliados. Encima de eso, si los aliados tienen una arma que en su arma tiene eficacia contra dragones, directamente estos también se benefician de ataque, velocidad y defensa más 3 de Naga. Y encima de eso también estás afectados por el efecto extra de Naga, que es lo que le da, le da una especie de bonus doble que se calcula independientemente por cada aliado que tenga, por así decirlo, eficacia contra dragones o que sea originalmente un dragón. O sea, si Naga está en un equipo de dragones, todos los dragones ganan más 3 más el buffo que tenga originalmente, respectivamente. Esto también es en un radio de 4 casillas, llegando a ser originalmente un máximo de 9. En otras palabras, significaría que Naga le estaría dando, excluyéndose a ella, ganaría originalmente un total de 9, 3 por cada unidad que tenga eficacia hacia dragones. Y le estaría dando más 3 extra, lo cual hace un total exacto de 12 puntos de originalmente en cada una de las categorías. Y además el típico efecto de los dragones. O sea, este es un cambio bastante grande. O sea, Naga, por así decirlo, era uno de los peores héroes, por así decirlo, de la temporada de Cosmos. Era porque, uno, su arma no se centraba mucho en dar support, pero tampoco tenía potencial ofensivo. Y dos, lo que tenía de especial era un chile speed y claro, la eficacia hacia los dragones. Pero esto ya es un salto bastante grande. O sea, da buffos en forma de drive y encima de eso otorga en forma de drive buffos extra, lo cual puede
ayudar bastante. Y adicional a esto, aún no he tocado la parte de su refine. El efecto de su refine adicional es si la unidad se encuentra en un radio de 3 casillas de un aliado, otorga ataque, velocidad y defensa más. Digo, ataque, velocidad, defensa y resistencia más 4. Y encima de eso reduce el 25% del primer hit que recibe originalmente. Y si el ataque de la unidad supera en un punto o más la resistencia del contrario, el primer ataque de la unidad durante el combate inflige un 25% de true damage, que obviamente se calcula en la diferencia entre el ataque y la resistencia de Naga. Lo cual esto es bastante fuerte y terrorífico en muchos sentidos. Quiero aclarar esto en más de un sentido por dos razones importantes. O sea, Naga gana de forma visible un total de cosas de 3 puntos de forma equitativa por cada aliado que tenga el efecto de eficacia contra dragones, incluyendo ella misma. Y también cualquier aliado dragón. Obviamente el total va a ser equivalente del número de aliados que estén en un radio, por así decirlo, de 4 casillas. Y ya. Esas son las dos primeras partes del texto. Encima de eso, adicional de eso, su refine le da otros 4 puntos a los cosas, a los 12 que ya ganaba originalmente por el refine. O sea, esos 4 puntos adicional más lo que da lo que viene siendo su arma sería un total exacto de unos cosas. Un total exacto de 16 puntos. Y recordemos que su remix te da originalmente ataque y velocidad más 6. En otras palabras, Naga gana 22 puntos de ataque y velocidad. Y unos 16 puntos en total de todos los anteriores. Adicional a eso, Naga tiene una reducción de daño basado originalmente en lo que viene siendo el primer daño que recibas. O sea, si te van a hacer el primer daño, ese primer daño tiene una reducción de daño de un 25%. Adicional a esto, hay que tener en cuenta que entre mayor sea el ataque de Naga, que ya acabo de mencionar que es 22 de, por así decirlo, ataque y velocidad, Naga infligirá un 25% de su ataque en cosa, entre la diferencia entre ataque y res del contrario. O sea, entre más ataque y res tenga el contrario, mayor va a ser el daño que va a infligir. Entre más ataque tenga Naga y entre menos ataque tenga entre menos res tenga el adversario, mayor va a ser el daño que Naga va a hacer. De hecho, Naga va a reventar a casi todas las unidades que tengan por debajo de un 10% de su res. Esa es una forma de decirlo. Ahora vamos con el refine de Hilda. Como dije antes, como esto está muy desorganizado, no puedo decir las cosas por orden, así que estoy yendo más o menos más a mi bola directamente y diciéndolo originalmente. El refine de Hilda obviamente le da velocidad más 3 de forma permanente. Al inicio de un ataque, si la unidad se encuentra en un rango de 2 casillas, en un rango de 2 casillas, ellas de 1 o más aliados, 2 y estos tienen más defensa que ella, y a una entrada en combate, Hilda le da en forma de drive, ataque, velocidad, defensa y resistencia, y encima de eso le da no follow directamente. Esto es parecido al esto es parecido al baile legendario, porque significa que Hilda le da una especie de cosa de drive de forma visible a todos sus aliados. O sea, si todos sus aliados alrededor tienen más defensa que Hilda, directamente Hilda les da siempre de forma permanente ataque, velocidad, defensa y resistencia más 4. Y encima de eso no follow de forma garantizada. O sea que esto significa que incluso aunque el personaje tenga acceso a no follow, ya Hilda les está otorgando un no follow. Es parecido, como dije, al arma personal del baile legendario, el masculino me estoy refiriendo por si acaso. Y además de que le da ese no follow integrado
Claro, hay un efecto adicional que hay que tener en cuenta, que es el efecto de qué pasa en el caso contrario, en el que Hilda esté sola. En cuanto si está sola Hilda e inicia el combate y no hay nadie que tenga, por así decirlo, más defensa que Hilda quiere el típico ataque velocidad más 6 que ya recibía, vía originalmente por su arma. Además, encima de eso, gana un True Damage basado en su velocidad directamente. Lo cual es, por así decirlo, un cambio relativamente pequeño en la parte de cuando está sola y un cambio relativamente grande cuando está acompañada. Porque para que se haga una idea, Hilda daba ataque, velocidad, Hilda daba ataque, velocidad y cosa. Ataque y velocidad a ella si estaba sola y a un aliado si estaba más o menos si esta le superaba originalmente en defensa. Pero ahora lo que hace Hilda es, si tiene aliados que tienen más defensa que ella, la misma de forma directa les da una especie de drive. O sea, esto es parecido a la habilidad que tiene originalmente en Treehouser, porque la habilidad que tenía Hilda originalmente en Treehouser es que a todas las unidades masculinas le daba un buffo para dar más, para que estos pegaran más fuerte. Y había una que era la de Leoni, que era, lo que hacía era hacer lo contrario. Si tenías una unidad opuesta, o sea, una unidad creo que era la de Sylvain. Si tenías una unidad femenina, literalmente ganaba más stat. Pero bueno, en el caso de Hilda, el refine de esta ha sido, por así decirlo, una sorpresa, porque es dos efectos en una. Incluso la parte de sus refinadores tiene una neta de curiosidad. Por ejemplo, el efecto del refine de Hilda es: si ella inicia el combate, adquiere ataque velocidad más 5 y tiene Spore. Originalmente su primer ataque es parecido al de Naga, pero el de Naga es un 25% y el de Hilda es una mitigación de daño de un 40%. O sea, Hilda ya no necesita utilizar Spore. Y en cuanto a el dato curioso de que, por así decirlo, la propia Hilda otorga un no-follow es anecdótico, porque Hilda tiene no-follow integrado en su set base y también tiene lo que viene siendo el attack and speed solo. O sea, Hilda originalmente lo que ganaría por su nuevo refine, Hilda ganaría originalmente, si ella está sola, ella quiere originalmente un total de, por así decirlo, el 6 de no-follow, digo de attack and speed solo, el 6 de obviamente es su arma, el True Damage basado en su velocidad y el cosa, y los 5 de su refine. Por lo tanto, Hilda ganaría originalmente un total exacto de 17 puntos en su ataque y velocidad, y le otorga 4 puntos a sus aliados y no follow de forma permanente a sus aliados que tenga en un radio de 2 casillas y le superen en defensa. O sea, en estos puntos aquí te convienen dos escenarios. Primero, que Hilda tenga poca defensa, porque si en los escenarios en los que Hilda tiene poca defensa, tú quisieras tenerla cerca para literalmente para que te dé a tus aliados más defensa y así obviamente puedas, por así decirlo, targetear más fácil a muchas unidades. Además, el típico no follow directamente. Y en el caso de que, por ejemplo, en el caso de que, por así decirlo, Hilda se enfrenta a una unidad, ella siempre va a tener de forma permanente ataque y velocidad de forma permanente y la reducción de daño en su primer hit. Lo cual da a entender que Hilda tiene dos efectos diferentes, lo cual le ayuda en parte, porque en parte sirve de full support y también en parte sirve de atacante en caso de orden de prioridad de usos de tu arma. El siguiente refine sería el de Roger, o como le dice la comunidad, Krieger. La diferencia que tiene ahora Roger con su refine es totalmente diferente a como era en un principio. El refine de Roger lo que hace es, por así decirlo, -1 de cooldown. Al inicio de su ataque, obviamente la unidad
Si la unidad tiene 75% de vida, adquiere ataque y velocidad más 5 durante el combate. Si supera en un punto el coso, la velocidad en velocidad al contrario, directamente el propio Roger, si supera en un punto la velocidad del contrario, tiene -1 de cooldown, lo cual es bueno en cierta parte porque eso significa que Roger no necesita ni Flashing Blade ni Heavy Blade y que literalmente en gran parte de los combates de Roger siempre va a ganar en los stats de ataque y velocidad directamente. El otro efecto que tiene adicional Roger es el efecto de su refinada, que es al inicio del ataque, si la unidad tiene más del 25% de vida, otra vez adquiere ataque y velocidad más 5 de forma permanente. Y si supera al adversario un punto más, reduce el daño en X. X es la cantidad, por así decirlo, de daño de la habilidad de especial con área efecto, sin contar efectuar los especiales de Rotseeker, y el daño del ataque en combate, donde X es el equivalente a la diferencia entre atributos más 4, hasta un máximo de 40%. En pocas palabras, para que se hagan una idea, el propio Roger tiene un Spore. Es parecido a Hilda, pero a diferencia de Hilda, su reducción de daño no se deriva al primer hit. Su reducción de daño se deriva más en el contexto del especial que te tenga. O sea, entre mayor sea el especial, mayor es la reducción de daño de Roger. O sea, siendo máximo de 5. Los especiales que son de 5 de carga, o en pocas palabras 4, directamente se reducen enteros. Y los que sean de, por así decirlo, 2 o 3 de carga, solo se reduciría como un 20 o un 30%. Es algo bueno este refine, ya que tiene su parte defensiva, pero también tiene su parte de ofensiva, porque es muy difícil no hacerle que Roger no te haga dobles más fácilmente él a ti que tú hacerle dobles a él. Y encima de eso, la reducción de daño está basada en los especiales que tenga el contrario. O sea, si el adversario tiene un especial ya cargado, literalmente ese especial no le va a hacer la gran cosa, ni le va a matar. Finalmente tenemos el cosa, el último de todos los refine, que es el de Leillar. Realmente me ha costado bastante porque hay que tener en cuenta, como dije antes, que esto no se nota, por así decirlo, pero como no ves los nombres de las armas y literalmente como están en español, yo tengo que leerme un montón de párrafos originalmente para tener que traducir todo y decir las cosas de forma más sinceramente posible. Por último tenemos obviamente el refine de Leillar. El refine de Leillar lo que hace es que al inicio de ataque la unidad, si tiene más del 25% de la vida, adquiere ataque y velocidad más 5 durante el combate, y si la unidad inicia el combate podrá hacer un ataque doble sin que se le impida. O sea, es un Sweet Sparrow, claro, literalmente, pero es parecido originalmente al refine de, por así decirlo, el de lo que viene siendo el de Roger y aparte del especial de Hilda, y también a lo que viene siendo parte de los especiales tanto de Naga como de Al. Es un efecto un poco generalista, pero tampoco es que sea mala el refine de Leillar, porque Leillar puede hacer ataque doble garantizado porque tiene Desperation integrada en su arma. El otro efecto del refine de Leillar es que, yendo por lo que viene siendo el efecto del refine de Leillar tiene un segundo efecto, que es si la unidad inicia el ataque o se encuentra en un rayo de 2 casillas de un aliado, su ataque y velocidad incrementa en X, y X es el equivalente a 5 puntos por más el 40% de las bonificaciones activas totales de la unidad o del rival, siendo máximo de 10. Y si la unidad inicia el ataque y supera en velocidad al contrario, anula cualquier habilidad que le impida ataques dobles. En pocas palabras, lo que hace el refine de Leillar es
Si han visto su versión vanilla, sabrán que el reframe de Leyer, que Leyer adquiere, por así decirlo, buffos basados en su velocidad y los stats que tenga el adversario. O sea, si el adversario tiene bonificaciones en todas las características, Leyer le roba esas bonificaciones y se las suma a ella misma. Hay que tener en cuenta que las características son el equivalente a 5, que solamente se distribuyen en su ataque y velocidad, no se distribuyen en su defensa. O sea, incluso aunque tengas buffos en defensa, Leyer solamente toma el ataque en velocidad, y entre más velocidad tenga Leyer, mejor beneficio recibe. Por ejemplo, el beneficio que si supera al adversario ya en 10 puntos en velocidad, ya Leyer puede anular cualquier habilidad que le impida atacar doble. Y como tiene Desperation integrado en su arma, literalmente es un combo de Desperation y No Follow. El único punto malo que yo le vería a este refine es dos detalles. Y es que el Leyer se centra mucho en player face. O sea, Leyer se centra mucho en player face y no tiene enemy face. Y si no le pones, por así decirlo, canto, o tienes un personaje que te ayude, directamente Leyer tiene, por así decirlo, cierto handicap. Y ese handicap es que directamente Leyer no puede, por así decirlo, ir y correr literalmente si quisiera. Es un refine algo único, pero tampoco es que sea malo. O sea, el peor refine de esta ronda, de esta tanda, sería el de Keaton, porque el de Keaton lo único que ha hecho, o sea, lo único que ha cambiado del efecto base que tiene Keaton es que Keaton le baja el ataque y defensa al adversario y tiene Heavy Blade integrado en su arma. Es lo único lo que ha hecho. Después el resto del efecto del refine es lo mismo. Lo único lo que cambia es el efecto de generación 6 de su arma. El resto es lo mismo, pero es como diría el comercial: es lo mismo, pero más barato. Pero, en fin, sin más que decir, espero que les haya gustado. Yo he sido Trainhunter Duel. Como dije, es un tostón tener que leer todos estos refines en español y literalmente tener que evaluar cada uno para que se note los cambios o los no cambios de algunas unidades. Por ejemplo, el refine de Naga es bastante bueno. Y Naga era uno, por así decirlo, uno de los peores místicos. O sea, es algo parecido al caso de Link y de Ryuma Legendario. Era un personaje que tenía el refine y la peor arma, y literalmente pasa a ser una de las mejores unidades literalmente de esta ronda. El refine de Al no es como, por así decirlo, OP, sino simplemente es como un busteo a lo roto que ya estaba el legendario Al. El caso de Hilda y Roger es específico porque en el caso de Hilda, su refine sirve como, por una parte sirve de support y por la otra parte sirve de ofensiva para en caso de que literalmente te quieras buildear una Hilda full defensa. Y en el caso de Roger es más centrado en cosas. Es el dos cosas. Por un lado defensivo y por el otro lado ofensivo. Por el lado defensivo, aguantar lo que viene siendo algunos enemigos. Y por el lado ofensivo, literalmente darte más potencial ofensivo, como dije antes. Y obviamente el de Kainegis. El de Kainegis, literalmente la definición para él sería un muro. La definición para Kainegis es un muro. Directamente. El de cosa. El de lo que viene siendo el de Yer es solamente un pequeño busto. No es como que sea tan OP, pero sin más. Espero que les haya gustado. Yo he sido Trainhunter Duel y chao chao.